Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta sesión, em, la cuarta ya, en que veremos em, la iluminación en la danza. ¿M? Em, digamos, es material complementario a lo que ya hemos ido viendo los días anteriores y espero que los días anteriores, las sesiones, hayan sido útiles para ustedes y sigan siéndolo, ¿ya? Insisto en eso de las consultas, que para el día viernes, que va a ser sincrónico nuevamente, tengan ojalá cosas que quieran consultar o aclarar de lo que vieron, o incluso ideas propias, ¿no? Asimilaciones, en fin, que tengan la libertad y la voluntad también de hacerlo. Bueno, para comenzar con lo de hoy, digamos, vamos a comenzar por algunos ejemplos que les voy a compartir. Bueno, hay algo importantísimo que ya lo mencionamos en nuestro primer encuentro, que es la experiencia de indagación, ¿m? Que debemos procurar, más allá de la aplicación de nuestros conocimientos adquiridos, em, es la indagación a lo percibido, ¿ya? A lo más profundo, a lo que se aloja en lo más profundo de nuestro ser, ¿m? Comprendido o no resuelto, nuestras vagas imágenes eh, de mucho tiempo de nuestra infancia, junto con nuestro desarrollo, se suman a nuestra referencia siempre potencial. ¿M? Entonces, al traer todo lo que nos nutre referencialmente, preguntarnos qué de esto, vamos, por qué, eh, cuánto de esto, en qué forma lo implemento, de qué forma. Y como decíamos anteriormente también, eso se amplía por el hecho de tener el instrumental y las condiciones tecnológicas para poder indagar en otras realidades, eh, con otras visiones, con otras distancias. ¿M? Entonces, así eh, podemos ya comenzar en lo que vendría a ser eh, una especie de guía, ¿m? O más que guía, las áreas que debemos considerar desde la iluminación. Eh, los factores, digamos, que nos permiten interactuar. Uno de ellos es la visibilidad, ¿sí? Poder sacar, como en este ejemplo, de la oscuridad y poder ver en escena. Y dentro de esta visibilidad, en el trabajo, digamos, inicial, se comienza con la exploración también, en escena, más allá de nuestras ideas, digamos, o referencias visuales. Presentamos
en el espacio los cuerpos, los objetos a iluminar también, que formarán parte de lo que vamos a comenzar a preparar. Pero en esta puesta o desarrollo de tal, esto de la visibilidad, hacer visible los cuerpos es una primera facultad o posibilidad que nos genera la luz. Además de la visibilidad, eh, con el uso de la luz comenzamos a darle dimensionalidad a los intérpretes y los elementos que forman parte de la escena. ¿Mm? Podemos definir formas, acentuarlas y presentarlas. Bueno, en esta dimensionalidad también eh, que nos permite pausa. Bueno, esta dimensionalidad, recordemos que nos genera formas, ¿sí? Y también tiene que ver con la distribución de los instrumentos. En este caso tenemos lateralidad y una lateralidad con diferentes temperaturas, ¿sí? Desde un lado es más frío que el otro. Tenemos un apoyo cenital, que se ve el acento acá. Ella tendrá un tránsito, entonces tenemos pequeños hitos acá en la periferia de esta escenografía. Y vamos a pasar a otro ejemplo, que es también de dimensionalidad. Bueno, puede ser de muchos otros factores. Yo la he seleccionado para presentarla también de esta forma. Y la dimensionalidad también la podemos apreciar en este ejemplo. Eh, es una composición muy interesante y podemos ver la disposición que se le da a la escena, compuesta de dos intérpretes, y en un acceso mm, de tremendas dimensiones. Entonces ahí también está el tema de la dimensionalidad. Los instrumentos y los tiros también son muy particulares en este ejemplo. Y acá también definimos una forma de manera como un contraluz, ¿sí? Y tenemos más información lumínica alrededor, ¿sí? Pero está esta forma de dimensionar a nuestro personaje. Hay también un intérprete que figurará en la escena futura de este montaje, que está acá en la jaula de ave, es un oso. Y bueno, vemos un ejemplo visual de lo que vendría a ser la selectividad, ¿ya? La selectividad la podemos ver o definir en escena a través de la intensidad y la direccionalidad también. ¿Mm? En este caso es solo un elemento y prescindimos de todo otro eh, zona iluminada y nos concentramos en este espacio, en este tiempo y en este personaje. Es una de las formas de hacerlo.
Esta es una selectividad de direccionalidad. Asumimos un tiro lateral, es un instrumento elipsoidal, el que vimos que tenía óptica, y recortamos y hacemos viajar la luz lateralmente. En este ejercicio, el fotógrafo se vinculó a la escena, se sumó porque era una pasada sin público. Eh, es por eso, si no vería esta escena, la veríamos de manera frontal. Sin embargo, me interesa para ejemplificarlo. Este es el mismo lugar que a todo esto es un taller donde yo hice la transmisión del día lunes de unos colegas y amigos tienen este taller donde hay un par de salas de ensayo, hay bodegas, hay un taller de realización escenográfica y creo que eso los voy a mostrar el día viernes, ¿ya? Interesante porque ellos también montaron esto, era su idea, fue codirigida por los tres encargados de este espacio y, no había tanto espacio para la audiencia, pero fue muy interesante porque se podía asistir durante el proceso de montaje. O sea, previo a estar terminado el proyecto, se podía ir a ver los avances y eso es muy generoso. Y un fenómeno interesante también, son procesos muy interesantes que les recomiendo llevarlo a cabo con sus colegas y, y sin inhibición, porque es algo que está en construcción, no está terminado. Y las interlocución con los pares es muy importante y es bueno propiciarla. No solo con los amigos, sino con gente que tenga otro parecer, incluso de otras disciplinas. Eh, Creo que siempre surgen nuevas visiones y es bueno estar abierto y permeable a eso. Bueno, acá estamos con, un momento, nuestro siguiente, que déjenme agrandar lo que son las atmósferas, ¿ya? También como un factor importante para nuestra iluminación. O sea, tenemos que considerar esto antes que nada, y la atmósfera, eh, de alguna forma, nos sitúa en un lugar, eh, ahí sí, con la atmósfera, digamos, la atmósfera nos sitúa en un espacio físico que habitan en escena nuestros intérpretes, ¿verdad? Y nos sitúa también en un espacio interior, porque puede ser una atmósfera realista o puede ser un estado psicológico, que es la atmósfera. En este caso es una abstracción. Es interesante también la utilización de la iluminación. Aquí no se está utilizando ningún instrumento convencional. Se ha utilizado la textura generada por una bruma, un humo espeso, eh, ese como un soporte, y la utilización de un proyector de imágenes. Entonces se hizo una línea, solo una línea. Y es esta la línea que vemos, es como si ellos estuvieran sumergidos en el agua. Y hay una línea que corta todo. Hay un horizonte ficticio, o es real, pero está hecho con luz, y la densidad de la textura del humo. Y ellos reciben una luz contrapicada, pero la fuente es solo una. No hay ningún otro instrumento ni contraluz, si no desaparecería toda esta bruma. Y esta atmósfera es también psicológica. Nosotros podemos recrear o construir una que nos hable de la noche, de la urbanidad, de la naturaleza, que a todo esto debemos considerar que es nuestra naturaleza. Nosotros estamos inmersos en la ciudad y el cemento es parte también de,
los elementos de la tierra, viene de mezcla de arena con agua y un aglutinante. Entonces, ¿qué es naturaleza? Es esta cita a un bosque nevado, es naturaleza claramente, pero cada vez más la naturaleza está siendo eh, situada en espacios de áreas verdes, ¿ya? Siendo que la naturaleza es todo lo que nos rodea. Se vincula a un sentido de lo urbano y lo intocado, lo virginal, yo pienso, del espacio planeta. Sin embargo, todo lo que vamos construyendo y vamos, digamos, elaborando, utilizando para nuestro diario vivir y nuestros proyectos sociales o individuales, nos, eh, nos ocurre estando insertos en la naturaleza. Es importante reflexionar sobre esto porque qué es el espacio natural? En este caso es una construcción de la que volveremos a hablar más adelante. Aquí está instalada también y tenemos muy poca acción, o sí, una acción importante. Está un instrumentista y está la bailadora que se aproxima y es un ambiente cálido y precede un poco lo que se va a desarrollar. Acá también estamos en presencia de una atmósfera también similar a la anterior. Y esto, de alguna forma, nos permite saber dónde estamos como espectadores. Y uno, así como uno de los recursos muy utilizados en la atmósfera, en la creación de esta, es la luz y la sombra, lo frío y lo cálido. ¿Mm? Son elementos constantes. Hay factores que son claves en la creación de un montaje coreográfico, como es el tiempo. ¿Mm? El tiempo es un factor que en muchas áreas nos resulta no tan simple de abordar, pero es controlable en lo escénico. La danza tiene diferentes eh, tipos, ¿cierto? Sin embargo, bueno, esta imagen es una construcción en que quería citar al tiempo también, porque un tiempo que nos rige son las velocidades, ¿verdad? Los tiempos y las distancias, los giros del planeta en el que vivimos para encontrarnos diariamente con el Sol, el tiempo de la, el circuito que recorre, la órbita que recorre nuestro planeta para enterar un ciclo anual, así los meses y las lunas. Y es importante saber que nosotros vamos volando muy rápido, a 111.000 kilómetros por hora, y por más que estemos sentados como yo ahora en esta silla, esa velocidad existe. Y ser consciente de ello es una posibilidad ahora, en estos tiempos,
Sin embargo, también somos conscientes de que no nos afecta como podría, ¿no? Esto gracias a la gravedad. En este primer ejemplo, utilicé esta imagen, es de un montaje en el que colaboré, em, pero lo que ellos plantearon, lo que ellos se propusieron era, entre otras muchas cosas, tomé esta escena, esta imagen, porque tenían una cámara cenital ubicada acá, y ellos en el piso hacían una coreografía y luego lo proyectaban en un fondo, entonces ellos rompían las normas de la verticalidad y la horizontalidad. Eso es una posibilidad sobre lo que hablábamos también en la sesión inaugural, de poder utilizar recursos para montar sus ideas en estos tiempos de difícil presencialidad. Entonces acá había una cámara cenital y nada más para esta escena, ¿no? Un acento en el intérprete. Entonces también se construía esta en tiempo real, en vivo, este juego de verticalidad, horizontalidad, y lo usé también por la velocidad. Esa velocidad no la experimentamos, sin embargo la sabemos, y vamos volando en una piedra que está llena de agua y con un fuego en su interior. Se llama tierra y es importante saberlo porque puede ser un elemento narrativo fundamental para una puesta en escena. ¿Mm? Lo digo como un ejemplo nada más. Acá estamos en el mismo lugar, en nuestro planeta, y estamos todos a 30 centímetros, no sé, del piso. Es también una ejemplificación de nuestra relación con el espacio y el tiempo, una sincronía temporal y acá también tenemos una disposición en el espacio y es un tiempo musical tal vez. Utilizamos esta escena previamente con un fondo rojo. Aquí también está la atmósfera, como antes era cálida. Estamos en el mismo espacio, sin embargo tenemos dos acentos un poquito más eh, destacados. Entonces tenemos también un tiempo musical que nos conducirá y nos asistirá escénicamente. Acá está el otro ejemplo. Mm. Acá se ve el proyector, porque acá proyectábamos también imágenes, retroproyectábamos. Lamentablemente se ve la luz del proyector cuando no proyecta nada. Eso es importante que lo consideren para sus montajes y en que utilicen un retroproyector. Se puede hacer una pestañita, una maniobra con hilo. Levantas, tiras un hilo y se ve, y cuando no está proyectando, se baja. Muy simple, con un cartón incluso, una bisagra. Pero aquí donde aparece me molesta, donde lo veo en grande, se ve feo. Acá estamos en un ritmo social, ¿verdad? O colectivo. Em, Tenemos diferentes velocidades gracias a la velocidad de obturación de la cámara fotográfica. Quien está con menos movimiento queda fijo, aunque esté lejos y desenfocado. Luego nuestros dos siguientes ya tienen un movimiento sugerido, ¿verdad? Se ve, pero aquí ya ellos están fueron captados más que desplazamientos, movimientos articulares de los miembros con mucha más velocidad.
Y me gusta este efecto fotográfico, que no es un efecto, es tener conciencia de la luz y la velocidad del obturador. Entonces, ¿por qué está buena esta foto? Porque no hay nada quemado, ni nada que esté oculto. Todo lo que tuvo alguna estimulación lumínica aparece. El grano no es muy fino, pero no sé qué piensan ustedes. A mí personalmente el grano me, no me importa tanto en estos tiempos en que tenemos HD, 4K, 8K. Y a mí la definición no me genera ningún gran impacto, no sé, algo personal. Mm, Porque que se vea con más nitidez, ¿qué es nitidez? De repente uno ve una serie o una película y hay un actor que está, no sé, un personaje que está, no sé, en la ruina, en la calle, y ustedes lo ven con unos dientes blanquísimos o unas manos. Me parece innecesario que alguien se vea extremadamente joven teniendo 70, 80 años, no sé. Bueno, la velocidad. Acá tenemos esta velocidad que vendríamos considerando como una velocidad cardíaca, una, una baja, ¿no? Así mismo ocurrió, entonces lo tomé como eso. Por más instalados que estén respirando o, digamos, bajando sus pulsaciones, siempre fue parte de la escena. Acá, además, aprovecho de recordarles cosas que hemos visto. Esta luz lateral es un elipso, ven que la línea va limpia, limpia, golpea acá en en los omóplatos y la rodilla de estos dos intérpretes. Luego llega al intérprete que está al centro, le dan el pecho. Luego se pierde para acá, pero no los toca ni a él ni a ella. Entonces está más hacia un primer o segundo plano, pensando que el primer plano está por acá. Entonces, acá, por ejemplo, no hay algo muy, digamos, estandarizado. Está el acento a esta chica, es lo único cálido que hay acá, y miren, está en el último, hasta el fondo, sin embargo, tiene una diferencia de temperatura que nos la hace más destacable. Sobre esto también quisiera citar una imagen, o no, una noticia reciente, que son esas cosas como que le dan sentido también a todas estas teorías y aprendizajes en muchas áreas, pero que a veces se ven adelantadas por visiones particulares, digamos. Me refiero concretamente al hecho de que, como le hablaba el otro día de unos héroes personales o que me siento gran gratitud y admiración por gente que siempre ha funcionado con una entrega más allá de lo esperado y motivaciones muy diferentes. Me refiero a una noticia que apareció hace poco en que se mencionaba, se le otorgaba un reconocimiento muy tardío a Miguel Ángel, el artista, pintor, eh, multidisciplinario, investigador, escultor, en que él en la obra El David, esa escultura importantísima, él acentuó un rasgo físico, fisiológico, que era la inflamación de la yugular. Y le entregaron un premio que se publicó en el mundo científico, y en la revista Science específicamente, en el área cardiológica, porque él defendió, o sea, digamos, construyéndolo y utilizándolo, implementándolo, esa inflamación de la yugular
eh, se debe a una patología, según la especialidad médica y científica. Sin embargo, la inflamación de la arteria, digamos, se debió a que David iba a enfrentar a un gigante, Goliat. Puede ser considerada una fábula, en lo que se inspiró es información, digamos, una recreación bíblica, entonces religiosa, pero él, sin soltar ninguno de estos vectores, construyó su imagen, ¿no? Esta es mi idea, él asumió el miedo, el nervio del personaje, pero se lo sumó físicamente, en una actitud, no sé si segura, hermosa, pero una convicción sin ocultar el miedo. O sea, tiene muchas capas la construcción de él, y es interesante que se sigan descubriendo cosas, no solo de él, lo pongo como ejemplo porque de alguna forma, si se puede pensar, como decía un cineasta, si se puede pensar, se puede crear, se puede filmar en este caso, decía David Lynch. Pero ¿para cuánta gente no ha sido siempre así? Se lleva a cabo, tal vez no como una recreación, pero incluso de una manera reflexiva, llegar al fondo de las cosas y sacarlas desde ahí. Y no es un fondo ajeno, es un fondo propio, con instrumental de muchos, la historia de nuestra especie, en fin. Pero es una necesidad y una aproximación personal. A eso voy. No les puse el David, pero se los voy a tener para el día bien, porque me encanta o me alegra esta noticia. Así como también les voy a contar otra noticia reciente, que acá en Chile, en la cuarta región, que es como el desierto no tan árido, desierto, el norte chico le decimos nosotros. Para nosotros el norte es desierto, en nuestro territorio. El sur es verde vegetación. Bueno, en el norte chico hay muchos observatorios astronómicos, y en el norte grande muchos más. Pero en uno que no es tan grande se descubrió a través de una cosa que ya vimos nosotros, ondas de radio, la presencia descubrieron un planeta, que claro, todas estas cosas son de mucho trabajo, y al final el trabajo consiste en no encontrar. Y sabemos de alguien que encontró algo, pero muchos pares nunca encuentran nada, y su trabajo es tan importante como el del que encontró, porque cubren todos los vacíos, digamos. Se aborda un terreno espacial para indagar. Bueno, esto lo descubrieron porque el planeta pasaba frente a una estrella que se estaba observando, y la pasada del planeta frente a este eh, telescopio de radio, que lo que percibe son frecuencias también, pero de radio, de ondas de radio. Entonces, lo que pasó es que comenzaron a ver una sombra sonora, si se quiere, si entran en la convención, y tenía una regularidad de, de interferencia o de oscuridad, si se quiere llevar a un plano visual. Entonces la pudieron dimensionar, y luego se aproximaron de otras formas, y es un planeta que no tiene posibilidades de vida, sin embargo lo descubrieron por su oscuridad o por su ausencia. Su ausencia, la no visión de este, como que eclipsaba la estrella. Y eso permite ver. Me parece que es lo que ocurre todo el tiempo. Y bueno, siguiente ejemplo. Oh, acá hay un ejercicio o sea, un ejemplo de respiración también, como tiempo, como pulso. Y como veíamos anteriormente en otro ejemplo en que parecía un descanso de ensayo, acá es bastante escénico. Y la respiración es también
un pulso escénico, ¿no? No es solamente una actividad íntima de intérprete que tiene que pasar desapercibida. Podríamos decir que puede ser un componente como, como un elemento de composición, como la tristeza eh, a través del llanto en una escena teatral. La respiración es muchas veces un elemento sonoro también en la danza. Y es muy interesante como ser consciente de eso y utilizarlo, no solamente evitarlo o taparlo con sonoridad, como un recurso más. Bueno, otro factor es el factor energético, ¿cierto? Desde la iluminación podemos aportar, componer eh, con la visibilidad que generaremos o la acentuación que logremos en los digamos, en los diferentes eh, hitos que se encuentren entre lo rápido y lo lento. También en términos de contraste, como vemos en el ejemplo, y también el uso del color. En lo anterior y en esto tenemos una relación con el espacio, la acción y, y la energía al desafiar la altura, el peso propio y, y los desplazamientos también. Podemos componer para diferentes velocidades eh, en una misma escena. Por ejemplo, en este caso en que ya vimos a este personaje parado donde mismo se encuentra ahora, eh, en una actitud bastante inmóvil, en que nos presentaba un estado interno profundo. Siendo parte del mismo montaje, este tipo de situaciones son muy útiles. Volver a la convención de este juego con las dos realidades físicas de verticalidad y horizontalidad. También se juega, en el fondo se presenta todo lo anterior, pero como una simulación. Ellos no están desafiando la gravedad, sino que están acá construyendo esa imagen. Vuelvo a insistir, es un recurso que siempre está, más ahora que podemos utilizar desde un teléfono como un dispositivo de registro y transmisión. Entonces, pensar en esto no es descabellado ni tampoco difícil. Lo podemos ver, si se les ocurre alguna consulta, lo preguntan. Eh, bueno, acá entramos en, una, en un factor de lo espacial, ¿sí? Eh, en que se encuentra, digamos, todo lo más central, íntimo, eh, y un espacio también más general y periférico, en que también lo colectivo forma parte de nuestro universo contenedor y universo de interacción. Esta composición tiene diferentes estados. La-
es importante ver que este es un registro fotográfico. La intencionalidad del observador es capturar un momento de esto. Tal vez no es el tiro para el espectador. Sin embargo, siendo un fenómeno escénico, se logra por el encuadre tal vez también situar a este intérprete como en un espacio individual. En este ejercicio, que también pensé en dos cosas, ejercicios eh, de montaje y llevar a cabo una idea realizado en la casa, con muy pocos recursos, eh, y también más allá de la multiplicidad de rostros de nuestro ejemplo, en esta imagen, nuestro intérprete, se remite a un individuo, ¿ya? Entonces eso también lo podemos hacer, como en el ejemplo anterior y en este. Por ejemplo, si está esta figura, no sé en qué me voy a fijar más como espectador, en lo que me acomoda a mi disposición en la butaca, o esto, por lo irrisorio, por lo divertido de ver cómo se construye el truco, o podríamos eventualmente multiplicar esto y achicarlo muchas veces atrás, o una sola acción. A eso apuntaba con esta imagen medio un poco de fatiga mental o un poco psicótica, de inseguridad. Acá también tenemos en un contexto escénico, tenemos la acentuación en una acción, más allá de lo despojado de elementos como vestuario que se encuentra el intérprete, está con un instrumento y está realizando una acción. Lo destacamos del resto con temperatura y con direccionalidad. En todas estas cosas reconocemos bien nuestros puntos de escena, ¿cierto? Marcamos nuestro piso, tenemos una referencia en el exterior del espacio escénico, pero eso es un buen ejemplo también. Y aquí me pasé un poco de largo. Venía acá. Y acá también tenemos elementos que son propios de este personaje durante el desarrollo de la pieza. Sin embargo, igual está, al estar con sus elementos, sigue siendo un espacio individual. ¿Me explico? Puede estar, en este caso es una materialidad que cambió radicalmente el estado del espacio, la tonalidad, y entramos a indagar qué representa para nosotros como espectadores lo que él comienza a desarrollar con estos elementos, que son complemento de su personaje. Acá también, volvemos aquí ya lo vimos con nuestra compañera bailarina, que estaba en este mismo dispositivo, eh, y él está, claro, en un espacio individual, está con más elementos que nos hablan del espacio que habita, hay un afuera y hay un adentro. En este caso, me permito hacer comentarios. También trabajé aquí, colaboré con un amigo diseñador y quien tenía una idea inicial junto con la intérprete, que era la bailarina y directora, y fue un ejercicio estético muy bonito. Sin embargo, para mí fue un ejercicio como un ejercicio estético. No tenía un guión claro, no tenía una historia. Y lo dije desde el principio, no como algo que uno apunta porque trabajé en él muchísimo y aprendí un montón.
Pero con el paso del tiempo, hablando con él, le dije, voy a utilizar esto en este encuentro con ustedes. Y le decía, pues, que quedó súper bonito, pero era muy vacío. Y él estaba de acuerdo porque no, para nada ofendido, porque lo hicimos juntos, colaboramos con otros amigos también. Pero es importante eso, ver que en ese tiempo ya no carecía de guión, pero nos involucramos en la indagación, porque el escenario era muy nuevo para nosotros. Hicimos un escenario con anillos que giraban y se movían con motores de estos vehículos 4x4 que tienen un winche, una piola de acero para sacar el vehículo de cualquier lugar donde quede atascado. Con 4 motores así hacíamos girar estas ruedas. Y los personajes podían viajar, soportaban su peso, podíamos insertar árboles. Era muy, muy bonito, divertido, mucho trabajo, pero vacío lo encuentro yo. Pero bueno, sirve para ejemplificar esto y para hablar también con toda honestidad de cosas que uno hace sin pies ni cabeza. Bueno, es también entonces este amigo Etienne un, un ejemplo de espacio individual, físico, psicológico. Aquí está con su amigo Oso, que luego saldrá a escena. Y aquí sobre lo mismo, ya un espacio que aborda y nos presenta su espacio que lo contiene y se hace colectivo. Sigue siendo un individuo, ¿ah? Recuerdo esta imagen en la pieza. Él seguía mirando hacia otro lugar, no el mismo lugar de ella. Había una distancia enorme entre ellos. Pero en el escenario era un espacio compartido y colectivo. Acá, de nuestro montaje que hemos tomado, del cual hemos tomado muchos ejemplos, también tomé este, que tiene una estética absolutamente diferente a la anterior. Sin embargo, se dan estos espacios ya colectivos y los podemos ver en desarrollo con acentuaciones muy técnicas, como hemos visto, poco, poco ocultas. Tenemos nuestros acentos fríos con elipsoidal, como acá no es un individuo o una pareja, le damos una amplitud, porque después desarrollan una coreografía, la planta de movimiento los desplaza, cambian los acentos, pero seguimos con grupos y todos desarrollándose simultáneamente. Y están todos silueteados por este fondo, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo de la composición colectiva, grupal. Y la luz está hecha en este caso, de este ejemplo que hemos ido abordando, está hecha para dos cosas. Para, para la audiencia y la lectura de la escena misma, y para la audiencia que tiene que interpretar esto. Esta luz aquí parece un poco quemada, pero es porque la cámara que está ubicada justo donde está nuestro punto de vista, que es otra cámara, necesitamos que sea la suficiente luz para el tipo de lente que tiene la cámara. Si su cámara es buena, como los teléfonos actuales, no va a necesitar quemar en escena a los protagonistas para que se vean con nitidez y luminosidad la proyección. Cada vez más nos podemos aproximar. Incluso la luz de un celular puede ser mucho más clara en una foto que la realidad misma, como lo podemos comprobar en estos tiempos, en una foto nocturna, por ejemplo. Aquí también tenemos utilicé el mismo montaje, tenemos una colectividad eh,
multidimensional, ¿sí? Está la dimensión de los creadores de la ficción, digamos, de los recreadores. La recreación, tenemos la testigo o persona que está en interlocución permanente con los diferentes personajes y tiempos de los personajes. Hay personajes que están en otra época, luego ellos son utilizados como registro y actúan independiente de ellos. Entonces ya la gente se acostumbró a verlos con simultaneidad y luego ellos tienen una acción independiente de ellos. Entonces también genera gran confusión a propósito. Y es divertido, pero es una obra que aborda temáticas también sensibles, tristes, pero es un ejemplo concreto con mucha intencionalidad y una estética definida. Bueno, y sigue siendo también colectivo, a eso iba. También acá estamos en una imagen más convencional, si se puede decir, pero donde tenemos nuestros instrumentos trabajando, como calles, tenemos desde el otro lado, podemos ver que son cálidas. Esto no fue mi decisión, de diseño de otra persona, pero a mí me gusta mucho así también, al menos tener esa opción de un tono cálido y un tono frío. Y eso. Acá tenemos un ejemplo también de lo mismo. Lo que es bonito acá es que los cuerpos se van sugiriendo y se van presentando con diferentes técnicas, diría yo. Este cuadro me gustó porque él siempre un contraluz genera mucho, destaca muchísimo, porque despega los cuerpos del fondo. ¿M? Aunque sea un fondo sin información, el contraluz nos sugiere un movimiento de aproximación hacia acá. Se fijan, está el camino, aunque no haya información, claramente no la hay, textual, pero nos sugiere eso, su sombra está hacia adelante. Entonces, creo, lo primero que nosotros procesamos es esa posibilidad. Colectivamente también nos encontramos con con otra unidad, otro cuerpo, pero con una luz muy, muy, muy sutil. Ven cómo se presentan las formas de manera elocuente, se ven sus omóplatos, es una composición muy bonita. Y la única que tiene rostro, tiene una luz frontal, ya que un poco aplana todo, pero tiene un gesto muy, muy, muy logrado, que con el desarrollo de la pieza la hace muy coherente. Y las velocidades también. Y acá también es un plano mucho más, más duro, o sea, no, es más general, tiene muy poco acentos, e incluso tiene todo una, el foco puesto en un lugar común, lo que les da también una comunión a ellos, ¿no? Están, tienen más de un espacio compartido, tienen también un objetivo común. Y con con la conciencia de estos factores, desde la luz, nuestra tarea es construir situar, digamos, todas las ideas que surjan, eh, ponerlas como en el centro de la narración, junto con los personajes e intérpretes, los bailarines, si hay músicos, definir eso, como vimos en los ejemplos de danza con músicos en escena, es importante
saber situarlos. Muchas veces son acompañantes de lo que ocurre o van tirando pistas, pero muchas otras veces nosotros decidimos incluirlos. A veces están ellos junto a nosotros como espectadores musicalizando una puesta en escena y otras veces se incorporan a esa representación y nos dejan en el lugar de espectadores y ellos se suman a eso. Eso no es un desplazamiento físico, es una convención que armamos y en la que la iluminación nos puede servir de mucho. En general, esta, esta narración que vamos a acompañar con la luz se centra en como decíamos, los protagonistas, pero se lleva a cabo también con recursos como la luz, la escenografía, el vestuario, eh, la materialidad de que pasan desapercibidas. Y se trata un poco de eso, que la historia se cuente y sea una ejecución armónica en la que no se note, se crea una ilusión para nosotros como espectador. Y en la ejecución no se noten los hilos que maniobran esta creación escénica, que no se note la ejecución de esta magia o este cuento que se va a narrar. Lo primero que debemos enfrentar en, en un montaje es una, mm, la búsqueda de una imagen eh, referencial, no, porque en esto no existe una idea preconcebida. Tenemos que llegar y poner nuestras ideas sobre la mesa y además para zafar de lo que ya habíamos hablado de utilizar recursos ya utilizados por otros o uno mismo, eh, no autocopiarse, ¿m? Tratar de generar algo particular para lo nuevo que enfrentamos. Estas imágenes que vamos proyectando en nuestras cabezas y utilizándolas como fuente inicial, van variando, van cambiando con el paso del tiempo y con los proyectos que uno aborda. Se van construyendo nuevos lenguajes también, nuevas imágenes vienen a nosotros o nosotros las vamos a buscar. Este trabajo debe ser incesante, eh, porque nunca uno va a terminar de descubrir cosas, y si no las descubre uno, lo va a descubrir el compañero o compañera de labores, desde la interpretación hasta las diferentes áreas convocadas. Eh, Aquí es importantísimo para mí el trabajo en equipo que va más allá de lo estrictamente creativo, porque muchas veces encontramos elementos creativos y soluciones enormes a problemas narrativos o de construir la idea original y traerla a escena eh, en, en el respaldo y la labor técnica de los tramoyas, de los constructores escenográficos. Si uno debe lograr transmitir a todos estos estamentos, porque uno se encuentra con técnicos que operan maniobras o montan el sonido, la iluminación, y saben muchísimo. Cuando uno cuenta de qué se trata, para dónde va, desde lo práctico y físico hasta la intencionalidad, podemos nutrirnos de muchas cosas, por ejemplo, las cosas que hemos visto nosotros, como la posición de un filamento, si van a tener en una escena coreográfica un tránsito largo y tienen solamente un instrumento en esa zona, si el filamento queda vertical, va a poder hacer un trayecto mucho más largo con un instrumento. Eh,
la disposición, la forma de hacer aparecer, como en este caso, el humo siempre aparece por todos lados, y con los compañeros que estábamos montando esto y las compañeras que estábamos montando esto, decidimos meter el humo por abajo y la máquina lejos para que no emitiera sonido. Y el humo entraba por una manga de plástico, que son unas mangas baratísimas de plástico para riego rural. Del canal uno saca una manga de plástico, bueno, nos sirvió. Y así, y uno va construyendo, aunque cada uno tenga una responsabilidad en los créditos y en lo que sea, uno frente al trabajo es responsable también de las diferentes áreas, al tratar de ir viendo también cómo va funcionando el trabajo del otro en relación al propio y al total. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo de lo que revisábamos al comienzo, que era nuestra instalación de a partir de esta búsqueda de referencias, definir un lenguaje. ¿Mm? Esto está, yo creo que estéticamente, es el ejemplo del que le hablaba hace un rato, que es una obra en la que trabajamos muchísimo. Aquí se ven los anillos, el escenario circular, este es un anillo, después hay otro anillo, acá había una tela que impedía ver lo que ocurría atrás, y todo esto era afore, todo lo que está acá negro era afore, y estos palos secos los recolectamos de podas de árboles, los maquillamos más blancos con cola y pintura. Y claro, era un momento brumoso, salía este bicho del interior, se interactuaba con el personaje. Una de estas tapas las sacábamos luego que giraba y tenían agua abajo, agua que era transportada. Era un mecanismo bien complejo, bien bonito, pero insisto, fue tanto lo estético que lo medular fue débil. Entonces, el lenguaje está súper bien logrado, fue un problema de guión. Y de no exigirnos más también, de quedarnos en lo visual y sin, sin una espesura dramática, digamos. Entonces, nuestro rol estético sería eso, ¿no? El lenguaje que se utiliza para situar en forma consciente e intencionada a nuestros personajes. Y también, como decíamos, eh, trabajar como una guía la narración visual. Bueno, y las atmósferas, utilizando el mismo ejemplo, el mismo montaje, nos permiten crear una idea en el imaginario del espectador eh, en consonancia con lo que se narra, ¿no? Y en el espacio que ocurre, en el espacio emocional también. Transformando no solo el espacio, sino que también la percepción de este y la significancia que tiene para nosotros sentados en la butaca como espectadores, cómo nos va llevando por esta historia. Y finalmente, que habíamos visto también tanto lo teatral como en la danza, la visualidad selectiva nos permite acentuar y también ser una especie de orientación en el desarrollo de la narración. Eh, y nos da también una información relevante de la disposición de los elementos en el espacio, que a diferencia, como veíamos en las otras sesiones, de, del cine, la fotografía, el cómics, el storyboard, eh, la composición pasa por el encuadre en gran medida también, es uno de los vectores importantes.
La danza, en tanto, se realiza a través de nuestros diferentes recursos visuales, de los que comenzamos a hablar en nuestra primera sesión. La luz, el diseño espacial, escenográfico, el diseño de vestuario, su materialidad y este producto, esta pieza armada, va adquiriendo un relato eh, al cual le vamos agregando o restando ideas que van surgiendo también en el proceso. Eh, Les quería mencionar también un ejemplo que junta todo esto, y es una pieza, creo que le voy a mostrar imágenes. Hoy día les voy a dejar un ejemplo de lo que vieron por el WhatsApp, eh, y que a propósito de esto me gustaba mucho porque es una pieza teatral de mucha densidad temática, muy bien actuada y muy bien contada, y el único recurso visual o el único recurso lumínico es una estufa en toda la pieza, en toda la obra, y es una fuente pequeña de luz, la estufa, y de calor, y es la única fuente lumínica, y la obra es redondísima, redondísima. No se extraña la luz, no se extrañan recursos. Claro, hay un trabajo de movimiento y de distancia, de mirarse, pero es un buen ejemplo. Y para ir cerrando un poco esto, me importa mucho el tema de la construcción de en la danza, que lo que se narra también está sujeto a un tiempo de duración de nuestra obra, ¿cierto? Entonces, si hay tiempos, tránsitos temporales, por ejemplo, podemos recurrir a, a la luz para hacer pasar el tiempo o, o bien para cortar abruptamente una narración. Sin embargo, desde el comienzo creo que se instala. Nosotros llegamos a la sala a ver nuestro montaje de danza y creo que desde el comienzo, desde que uno ingresa como público, debiera estar instalado ya lo que vamos a ver, o sea, como un preset, ¿sí? Estas son escenas de las atmósferas que logramos, pero cuando uno entra a una sala, puede haber algo ya, ¿cierto? También es importante para mí el preset sonoro, el preset lumínico y el preset sonoro, que hay que tener un preset dentro de eso también que es muy funcional, que permite al público encontrar su butaca, saludarse con otros que están más allá, qué sé yo. Nos sentamos y a mí me gusta tener un preset sin público ya. O sea que les bajamos el volumen sin poner ninguna indicación, apaguen su teléfono. Solo con llevarse la luz de ellos, sabrán que, y les damos un tiempo, ¿sí? Para que apaguen su teléfono, lo guarden en su bolsa. Y está el preset, que puede ser con intérpretes en escena o pueden ser elementos escenográficos del montaje, o una luz que diga algo, pero no mucho, como que nos sugiera hacia dónde nos vamos a adentrar. Luego nos vamos con nuestro preset y tal vez nuestro preset sonoro en conjunto, nos vamos a negro y entramos en esta puesta. Yo lo veo así, o sea, encuentro muy necesario tener esas, ese protocolo de acceder a esto. Eh, Trabajé en un montaje hace no mucho tiempo de danza y lamentablemente no lo pude terminar por razones personales, estaba pasando un
periodo muy malo y tuve inconvenientes de vida y muerte, familiares, qué sé yo. Voy a citar lo particular de este montaje. Era la intérprete, que también era directora o codirectora con el resto del elenco, que era un diseñador integral o diseñador eh, gráfico, que también ha ido adquiriendo muchas herramientas, un filósofo, un diseñador, un ingeniero en acústica, y yo en la luz, y una persona que era terapeuta y hacía regresiones, y un profesor de cábala que era un poco física, libros fundamentales de religiosos, y todo esto era para buscar una unidad básica de la composición del universo. Y fue un viaje maravilloso, muy complicado, pero lo que quiero citar de acá, fue necesario entrar en tantas capas, ignorábamos muchos de nosotros las áreas en las que nos involucramos también, pero a lo que voy, en este montaje una cosa me surgió como nunca, y era el preset debía ser oscuridad total. Y de hecho lo llevamos a cabo en un ensayo, nos encerramos, sellamos las puertas, todo, y nos tomó muchísimo tiempo lograr ver en la oscuridad. Pero sí se hace. Yo creo que uno lo sabe, lo puede leer en un libro, pero descubrirlo es un proceso interesante. Sobre todo para lo escénico. Y yo creo que, bueno, de los que estábamos ahí, nunca lo habían hecho ninguno. Yo lo había hecho por razones forzadas, de revelar, de vincularme a la fotografía desde la química también. Entonces, pero vivirlo colectivamente, el paso de la oscuridad a la visualidad dentro de esa oscuridad total, es un ejercicio muy interesante. Y aquí voy, que hay libertad absoluta para componer, para probar, probar en la cabeza, probar en una mesa, probar en un espacio mayor, fuentes lumínicas. En ese sentido, esto es el momento que vivimos es propicio para crear, porque no vamos a dar abasto con el formatito del computador y la camarita, van a surgir cosas buenas. Así que espero que nos sumemos a ese grupo y no al de espectadores. Eh, bueno, nos veremos en la próxima sesión y nosotros nos vemos en vivo el día viernes. Y cualquier consulta, acuérdense, juntarlas para ese día, de lo que quieran hablar. Si quieren lo pueden ir adelantando para yo preparar material para sus preguntas. Eso sería bueno para compartirlas y que no sean respondidas posteriormente, sino que compartamos las dudas y la forma de encontrar respuestas. ¿Ya? Oye, muchas gracias y un abrazo. Me gustó mucho conocerlos el otro día. Me gustaría saber más de ustedes. Las preguntas son una forma y ojalá que tengamos una buena sesión. ¿Ya? Un abrazo. Chao.